mientras la izquierda continúa con su disparatada agenda y los separatistas conspiran contra la Constitución, los españoles tienen que seguir pagando una factura que, según su discurso, señor Sánchez, seguirá aumentando. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta segunda charla coloquio que hemos abierto con palabras de Santiago Abascal en el discurso de investidura de Pedro Sánchez. Lamentablemente, en estos momentos, estas palabras siguen plenamente vigentes. Por un lado, la izquierda continúa su disparatada agenda y, por otro, los españoles tenemos que seguir pagando la factura. Una factura que, siempre siguiendo el mismo discurso de Sánchez, seguirá aumentando. Y en esos dos temas, perfectamente relacionados, perfectamente implicados, esa disparatada agenda, que es la Agenda 2030, y la subida de las facturas, debido a la pérdida de soberanía energética, va a estar centrada nuestra segunda charla coloquio. Sabemos que la Agenda 2030 es una hoja de ruta que marca todas las políticas de los países hasta que pierden su soberanía nacional. Tienen un solo criterio y ninguna posibilidad de discrepancia. Sirva de ejemplo el caso de la energía. Las decisiones políticas de los gobiernos de cualquier color en las últimas décadas han llevado a una pérdida progresiva de la soberanía energética en nuestro país, multiplicando nuestra dependencia y encareciendo las facturas de familias y empresas. Para desarrollar el tema nos acompañan esta noche dos ponentes, que son, a mi izquierda, nuestros dos diputados, Francisco José Alcaraz, diputado nacional, portavoz adjunto de la Comisión de Interior y portavoz de la Comisión sobre Seguridad Vial, y Benito Morillo, nuestro presidente de la Comisión de Justicia, Administración Local y Función Pública, portavoz en la Comisión de Asuntos Europeos, vocal en la Comisión de Presidencia y miembro del Consejo de Asuntos Taurinos de Andalucía. Sin más, solo deciros que tras las exposiciones abriremos el debate y por mi parte solo queda agradeceros a todos vuestra presencia en esta charla. Cedo la palabra al diputado Alcaraz. Bueno, como estamos en familia... Esto. Cedo la palabra pues al diputado Morillo. Hemos cambiado las Bueno. Nada. Buenas tardes, muchísimas gracias. Yo sé que habéis hecho un esfuerzo un viernes de puente por estar aquí, pero esto es muy interesante. Hablaba con algunos de vosotros que lo que aquí se dice es desmontar lo que ellos dicen allí y desmontarlo con hechos y desmontarlo con argumentos. Quiero dar la bienvenida a... Voy a empezar por el presidente, no la bienvenida, sino la gracia, evidentemente, al equipo de Jaén, pero sobre todo a mi querido amigo Iván, que hoy cumpleaños, es nuestro jefe de audiovisuales en el Parlamento de Andalucía y que hoy va a grabar. Un chico que tiene una paciencia con nosotros y especialmente conmigo de primera. Felicidades, amigo. Bueno, pues dicho esto, lo que vamos a tratar es desmontar eso que llamamos soberanía energética. Mucha gente, o Agenda 2030, que ya explicará mi amigo y compañero José Alcaraz. Son dos términos importantes que muchos, cuando recurrimos a ella de forma recurrente, pues muchos de ustedes, muchos de vosotros, mucha gente dirá, ¿qué eso qué es de la Agenda 2030? Eso de la soberanía energética, ¿no? Pues de eso va la charla. De cualquier forma, yo voy a hacer un breve recorrido porque a mí lo que me interesa es que vosotros participéis de la acción de los políticos, ¿no? Que nos preguntéis, que nos fiscalicéis, que me parece que es importantísimo. Porque muchos de vosotros tenéis preguntas que hacernos, ¿verdad? No de estos, de muchas materias, pero hoy concretamente es eso, Agenda 2030 y soberanía energética. Así que vamos a definir lo que es la soberanía energética, que es la capacidad que tiene una nación para asegurar y abastecerse de los recursos energéticos necesarios, abaratando su consumo y favoreciendo el crecimiento económico nacional. Suena bien, ¿eh? Es, por tanto, un deber del Gobierno tomar todas las medidas para avanzar hasta la consecución de estas capacidades.
Todos sabemos que la energía y el coste de esta es un factor clave, estratégico para la competitividad de nuestra economía. Hace que nuestras industrias funcionen, que nuestra economía local, nuestra economía casera, la que todos tenemos, funcione, porque todos estamos viendo que esa subida de la luz provoca, por ejemplo, en la industria, un problema gravísimo, y ahora pondré ejemplos de lo que son la generación de materia prima. Eso se traduce en el carro de la compra de todos. Todos sabemos que si la luz encarece la factura, que se hace inasumible, por ejemplo, de lo que va a hablar ahora José, de la Agenda 2030, que afecta directamente a la agricultura, a la ganadería, pues eso se traduce inmediatamente en lo que nuestro carro de la compra. La leche sube, los huevos suben. Ahora os daré datos, porque vamos a tratar de argumentarlo. Dicho esto, que suena muy bien, ¿verdad? Un gobierno tiene la obligación de buscar la energía más barata para que no nos afecte a los bolsillos. Dicho esto, ¿sabéis que tenemos gas en nuestro país para 70 años? Gas natural. Para 70 años. ¿Sabéis que tenemos petróleo para 20 años? Esas son las prospecciones que ya tenemos localizadas, que probablemente haya bastante más. ¿Sabéis que somos ricos en tierras raras? Y diréis, ¿qué son las tierras raras? Nuestro lo sabe perfectamente. Pues son unos minerales que necesitan toda la industria tecnológica para funcionar, para fabricar microchips, etcétera. Hablo del litio, del cobre, del wolframio. Pero también tenemos uranio, y tenemos uranio hasta final de siglo. Y esto no lo dice este humilde diputado, no lo dice vos siquiera, lo dice el Colegio Oficial. Entonces, es por tanto que cuando hablamos de uranio, aquí me voy a parar un ratito. Porque ahora el señor Sánchez, nuestro querido presidente, habla que la culpa de la subida de la luz, del coste energético, pues la tiene Putin, ¿verdad? Le echa la culpa a Putin. El Partido Popular también colabora en ese sentido, también está por las mismas. El señor Sánchez, de forma unilateral, rompió las relaciones negociando el Sáhara con Marruecos con Argelia, que era nuestro principal proveedor de gas natural, y que ahora pasa a manos precisamente del señor Putin, que ese gas que no recibimos de Argelia es el que nos lo proporciona desde Rusia. Pero Bruselas, perdonad, es que llevo hablando toda la semana, pero además sin parar, como Bruselas, que es la que manda en este sentido y está guiada por una religión climática y ese radicalismo ecológico que hace que se traduce en la estrategia europea del clima, que firmó Partido Popular y PSOE. Partido Popular y PSOE. Me voy a cansar de repetirlo para que se nos quede bien claro que esto no es cosa del Partido Socialista ni del Gobierno de España, sino que esto viene de una serie de datos que voy a proporcionar ahora. Pues esto han hecho, estas élites globalistas, lo que han hecho es que España, que Europa se rinda ante ellos, ¿no? Que se ponga de rodillas literalmente. Pero no contento, en España, como vamos a quedar atrás, pues nada, se nos ocurre en el 2007 en el 2021 firmar la Ley 7 de Cambio Climático y Transición Energética. Cambio climático. A nosotros nos llaman negacionistas. ¿Cambio climático? Pues claro que hay cambio climático, pero no de ahora, de toda la historia de la humanidad. ¿Alguien puede dudarlo? No hay ningún estudio científico que diga que la acción del hombre sea la que esté detrás de ese cambio climático. Sin embargo, ellos lo han tomado por bandera. Transición energética. Claro, a quien no le gusta que la energía sea barata y sobre todo que sea verde, ¿no? Pero esas transiciones energéticas no se pueden elaborar de un año para el otro. Eso necesita un tiempo de transición. O sea, esa transición no nos la han concedido. Quieren cambiar esto ya.
Esta ley de cambio climático y transición energética la firmaron todos los grupos políticos del Congreso de los Diputados, excepto Vox. ¿Por qué? Porque nosotros o somos clarividentes o vemos más allá de lo que piensan los otros políticos, porque no estamos sujetos a esa esclavitud del globalismo climático, ni siquiera del radicalismo de los verdes, ¿no? Porque, al fin y al cabo, lo que hacen es ajustarse a esa agenda que marcó Kioto en su momento y que ya los países más contaminantes del CO2, ese CO2 que dicen que hay que eliminar, CO2 cero. Chicos, yo creo que se perdieron la clase aquel día. El CO2 es necesario para la vida en el planeta. Y nos lo están vendiendo como que hay que reducirlo a cero. Pues entonces cuando desaparece la vida humana, no solo la humana, la vida vegetal, desaparece la vida en el planeta. Así que, no contentos con ellos, pues llegan en el 2016 y firman en la cumbre de París esas cuotas, esa cuota de CO2 cero. Y empiezan los problemas. ¿Qué es lo que pasa? Que en esa cumbre estaban precisamente todos los países que menos contaminan de todo el mundo, excepto Rusia, Estados Unidos, India y China, que son precisamente los que emiten el 50% del CO2 en este planeta. España solo emite el 10%, o el 5%, ¿no? No me acuerdo bien, una cantidad bajísima. Y sin embargo, nos hemos sometido a esto que nos están vendiendo. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora queremos llenar de placas solares, que me parece bien, que nos parece bien, de molinitos de estos de viento, pero pasa una cosa, que por la noche no hay sol y el día que no hay viento no generan energía. Y las necesidades de nuestro país, un país moderno, son las de un proceso de elaboración energética continua. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que ni los molinillos ni las placas solares nos dan la energía suficiente para lo que se necesita, las necesidades que tenemos todos, la industria, nuestras casas. Pero, sin embargo, ellos están en eso. Son las energías más caras que existen. La energía solar, para producir energía solar, todos los materiales que se utilizan son los que más contaminan. Ahora os daré datos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la luz suba un 17% respecto al año pasado. 17% el coste de la vida, el coste de la vida del carro de la compra, un 17% respecto al 20%. Pero es que ha subido el recibo de la luz un 220%. Y yo os voy a leer unas cosas que decía el señor Sánchez en el 2017, le decía al gobierno del Partido Popular en aquel entonces: la política energética del gobierno de Rajoy empobrece el país, el recibo de la luz se encarece un 4,6% en lo que va de diciembre. No contento, el señor, el que ya no está, gracias al cielo, el de la coleta, pues también esgrimía algo parecido, como son tuits de ellos, bajaremos la factura de la luz poniendo firme a las grandes eléctricas. Señores, qué hipócritas. ¿Qué tendrían que decir ahora? Ahora están en el gobierno. Criticaban un 4,6% en la subida de la luz cuando, al día de hoy, formando gobierno, cuando son gobierno, se entretiene en costar 220. ¿Y esto qué es lo que pasa? Está arruinando nuestro país. El otro día, cuando estábamos en plena campaña, José, ¿te acuerdas cuando fuimos a Bailén, a una empresa de ladrillo, Magdalena? Pues nos dijo que de pagar, ¿cuánto decía el hombre que pagaba normalmente? O sea, pagaba de un año para otro alrededor de 3 veces más de lo que en el año anterior. Estaba a punto de cerrar. Pues como ella, tantas empresas que ya han cerrado
por el coste de la energía. Y mientras nuestros gobernantes riéndose a carcajadas de ello. A mí me parece que es una auténtica barbaridad esto que viene relacionado con lo que va a decir José ahora, porque todo viene para cumplir un objetivo de la Agenda 2030. Vosotros fijarse que lo que hemos hecho durante todos estos años, y empezó con ETA, fíjate, vamos a hablar hoy de ETA incluso, con la central de Lemoni, que obligó a cerrar la central nuclear de Lemoni. El gobierno de aquel entonces se arrodilló ante ETA, como hasta el día de hoy se está haciendo. El gobierno de España está arrodillado ante los asesinos. Pues resulta de que esta Cumbre Verde obliga a cerrar las centrales nucleares del país, que son, ahora, acaba de certificar la Unión Europea, de que es la energía más verde, con más potencia y que es indispensable para cubrir el consumo que necesita una nación, ¿no? Bueno, pues nosotros empeñados en hacer todo lo contrario. ¿Obedeciendo a qué intereses? Jolín, pues habría que preguntárselo al presidente, porque no van con los intereses generales de los españoles, ni muchísimo menos, pero es que esto le pasa a Alemania también, está cerrando también centrales nucleares. Sin embargo, hay ciertos países que han pensado lo contrario. Nosotros cerramos centrales nucleares y le compramos la energía nuclear a Marruecos. Hay que ver. Esto es de chiste. Le compramos la energía nuclear a Francia, porque claro, ante un desastre nuclear, como si no se viniera para acá. Pasa lo mismo que con esto de las prohibiciones que están teniendo nuestros agricultores con la quema del campo, ¿no? De lo que normalmente se ha quemado toda la vida. Resulta que lo que te propone es, como eso ensucia, como eso contamina, lo tenéis que triturar, ¿no? No se llama triturar o tamizar, o como en términos agrícolas, ¿no? Triturar, pero con una máquina que consume gasoil. No nos damos cuenta de las barbaridades a las que nos están sometiendo, pero es que a nuestros niños esto de la Agenda 2030 y el cambio climático les llega de tal forma que es que ya encender la luz de tu casa casi te da, porque te miran, tú eres un asesino del clima. Esto es un problema muy serio que tenemos los españoles. ¿Por qué? Porque las generaciones venideras están tan influenciadas por una falsedad tan enorme que ese adoctrinamiento no sé cómo se va a superar. Porque nosotros, que somos los negacionistas del cambio climático, los negacionistas de todo. Nosotros, los de Vox, somos los negacionistas de todo. Entonces, pues es complicado, un asunto muy complicado porque han llegado a los colegios, han llegado en la edad en la que 2 generaciones, yo diría que ya tenemos medio perdida en ese asunto. Voy a terminar pronto porque no quiero aburriros y quiero que seáis vosotros los que preguntéis, pero para que os hagáis una idea, la energía, para hacer una comparativa de lo que nos están imponiendo y lo que realmente supone, por ejemplo, la energía solar. Mirad, la energía solar produce 50 vatios por metro cuadrado. El gas natural, 2.000 vatios por metro cuadrado, 40 veces más. Pero la energía nuclear nos ofrece 6.000 vatios por metro cuadrado, 120 veces más que la energía que nos quieren imponer. Esto significa que en el territorio español, para poder autoabastecernos de esas energías renovables, tendríamos que sembrar el 50% de nuestro territorio de paneles solares y de los molinillos de viento. Y mientras nosotros cerrando centrales eléctricas, cerrando las hidroeléctricas, que también, porque ahora los pantanos, como son de Franco, pues también hay que quitarlos de en medio. O sea, nos están cerrando toda la capacidad de autoconsumo y esa es la soberanía energética de la que queremos hablar. Por lo tanto, estamos sometidos a la dictadura del clima y estamos cayendo en ello, como en otro tipo de dictadura. Ahora José se va a inflar con la de 2030, que a uno se le hace la boca agua cuando hablamos de la Agenda 2030. La Agenda 2030 que a todos los
políticos que tenemos allí en el Parlamento de Andalucía concretamente, cuando le hacemos esas preguntas, es que están ustedes en contra. Parece como si fuera una convención de Miss Universo. ¿Ustedes están en contra de la paz en el mundo o de que el mundo no pase hambre? Señor mío, ahora explicará José qué hay detrás de la Agenda 2030. Yo, para terminar, tengo que decir que todo esto obedece a crear una economía paralela en países que están dentro de lo que se llama ese círculo verde, que están dentro pero por fuera, porque Marruecos en el círculo verde pues como que no se encuentra. Estamos eliminando empresas de nuestro tejido industrial nacional, me refiero, para que esas empresas se localicen en Marruecos, en China, con una dependencia absoluta de los chinos, por ejemplo, que la tenemos. El día que los chinos decidan cerrar, Europa se muere. Y esto no es ninguna barbaridad lo que estoy diciendo. Lo hemos visto en alguna ocasión. En el momento que China cierre su frontera o deje de fabricar lo de los coches, cuando hubo una amenaza que iban a cerrar, iban a dejar de exportar los chips que hacen que nuestros coches funcionen, los coches modernos. Por lo tanto, tenemos un problema muy serio. Y nosotros proponemos todo lo contrario. Vox propone que se vuelva a recuperar esa soberanía energética que consiste en todo aquello que ya poseemos. Os lo he dicho, tenemos petróleo para 20 años, tenemos uranio hasta final de siglo. ¿Por qué no lo utilizamos? ¿En contra de quién va? Eso es una pregunta que ahora me vais a hacer seguro e intentaremos responder. Así que yo no me extiendo más y le doy la palabra a José con esa Agenda 2030 que muchos de vosotros, o a vosotros tal vez os suene mucho, pero a la gente, cuando a la gente de la calle le preguntas qué es la Agenda 2030 y se hace así con los hombros y dice, pues no lo sé. Nosotros vamos a tratar de explicarlo. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por este esfuerzo que han hecho un viernes con el puente tan largo que tenemos y que estéis aquí acompañándonos hoy. Gracias tanto al equipo del Parlamento andaluz de Vox, que ha hecho posible que estas conferencias se lleven a cabo cada mes. Gracias también a Benito por la invitación para poder participar en esta mesa y gracias también a la organización de todo el equipo de Vox Jaén con Gerardo al frente. Voy a hablar sobre esa Agenda 2030, ese PIN que ven muchos de ustedes. Y cuando se lo han visto a Benito, dice, no, ese es el PIN de la bandera de España, es la Agenda de España. Y muchos de esos que llevan ese PIN, incluso no crean que porque estén sentados incluso en el Congreso de los Diputados y vayan con ese PIN, ellos mismos ni siquiera saben realmente a qué obedece ese PIN y qué es la Agenda 2030. Se quedan simplemente en esos objetivos de desarrollo sostenible que mantiene la Agenda 2030, pero muy pocos conocen realmente el origen y la finalidad de esta agenda. Yo voy a pretender intentar simplificar con un esquema que espero que pueda dar a entender cuál es el origen de esta agenda, porque es importante saber quién la crea, quién la ejecuta y cuáles son realmente sus objetivos. Son 3 preguntas que tenemos ahí que son muy importantes para saber por qué nace esta agenda y qué finalidad tiene. Yo esto lo resumiría en una palabra, más bien en una cita de Aristóteles, que decía que la multitud obedece más a la necesidad que a la razón. Y la Agenda 2030 procura crear necesidad para controlar a la multitud, en este caso para controlar el mundo. Y ahora lo vamos a ver. La Agenda 2030 la crea el Foro Económico Mundial. Gerardo irá pasando para que se vaya viendo el logotipo del Foro Económico Mundial. Ese es el origen de la Agenda 2030. Esos son los dueños de la Agenda 2030. El Foro Económico es una organización no gubernamental que está compuesto por los grandes poderes, los grandes empresarios, multimillonarios, presidente del gobierno y expresidente del gobierno. Todos ellos tienen intereses en las multinacionales. Este Foro Económico Mundial
posee carácter supervisor del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Es un punto muy importante porque es precisamente a través de la ONU donde este Foro Económico Mundial utiliza como herramienta para implantar la Agenda 2030. Quiere decir que estos multimillonarios, esta gente poderosa, utiliza este foro para presionar a la ONU. La ONU es una organización de las Naciones Unidas que se creó en 1945 con la finalidad de actuar como mediador entre los países que están en guerra y, por lo tanto, tienen una muy buena imagen. Actualmente hay 53 conflictos en el mundo y, sin embargo, la prioridad de la ONU actualmente es la Agenda 30. Y con esa imagen que tiene la ONU hacia toda la sociedad de cualquier país, porque es un órgano mediador de conflictos, pues la ONU lo que hace es agenciar, de alguna forma, la forma de introducir la Agenda 2030 en todos los países. Una forma que para ello ha establecido 17 objetivos, que son, no sé si habéis visto alguna vez, los ODS, prácticamente en todos los proyectos que se están haciendo, incluso cualquier trabajo que se hace en un colegio, una obra, habla de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y a través de esos objetivos del desarrollo sostenible, y que ha firmado 193 países, casi la totalidad, excepto China, Rusia e India, precisamente los países más emergentes y que más dinero están ganando a nuestra costa. Pues esos son los objetivos del desarrollo sostenible por los que se va a mover y se va a implantar esa Agenda 2030. Y algunos, lo tenemos ahí puesto, los objetivos, estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, lo venden con una cara que difícilmente podemos oponernos a ellos. Porque si lo repasamos, por ejemplo, el número 1, fin de la pobreza. ¿Quién se va a negar a que se trabaje para acabar con la pobreza? El segundo es el hambre cero. Tercero, salud y bienestar. Cuarto, educación de calidad. 5, igualdad de género. ¿Les suena? 6, agua limpia y saneamiento. 7, como ha comentado Benito, el punto 7 de la Agenda 2030 es la energía asequible. 8, trabajo decente y crecimiento económico. 9, industria, innovación e infraestructuras. 10, reducción de las desigualdades. 11, producción y consumo responsable. 12, ojo a la 12, acción por el clima. 13, vida submarina. 14, sostenibilidad, ecosistemas terrestres. 15, paz, justicia e instituciones sólidas. 16, alianza para lograr los objetivos. 17, producción y consumo responsable. Estos son los 17 objetivos de la Agenda 2030 sobre los que trabaja la ONU y sobre los que los 193 países firmantes están llevando a cabo para imponer a toda la sociedad. Necesitaríamos muchísima hora para poder desarrollar cómo nos afecta a todo y cada uno de nosotros estos 17 puntos. Pero para no extenderme y poder establecer un diálogo con ustedes, me voy a centrar en algunos de ellos. Ojo, también, que para cada uno de estos objetivos la ONU utiliza organismos como es la OMS. Ahí tenemos la OMS, que ya sabemos cómo ha actuado frente a la pandemia de la COVID china y hemos podido comprobar el poder que ha tenido la OMS para que esta pandemia sea tratada de igual forma en todo el mundo, a través de la vacunación y hacia medida que la propia ONU en muchísimas ocasiones ha llevado a cabo contradicciones. La OMC, por ejemplo, es otra de las organizaciones que utiliza la ONU para establecer esta Agenda 2030. La OMC es la Organización Mundial del Comercio. La UNESCO, que se dedica a la educación, a la ciencia y a la cultura. La FAO, la alimentación y la agricultura, y así hasta 22 ministerios, se le podría llamar, que ha creado la ONU para implantar esta agenda. ¿Y qué hacen estos ministerios? Por llamarlo de alguna forma, porque es como si de un gobierno mundial se tratase, y es la finalidad que buscan. Estos ministerios lo que hacen es, de forma paralela, para justificar las medidas que toman los gobiernos, son las cumbres. Cumbres que son previamente pactadas y sin rigor científico, solamente recurren a los científicos que le van a dar la razón.
una cumbre recientemente, por ejemplo, la que hemos tenido en Egipto, la cumbre del clima, donde han ido todos con 400 jets privados. Imagínense lo que le preocupa el clima a ellos. Pero, sin embargo, pues bueno, es una forma de generar un miedo en la sociedad ante la catástrofe climática que nos viene. Porque hoy salen a la calle o le preguntan a su hijo, a su nieto sobre el tema del clima y todos están muy concienciados. Todos creemos que hay una alarma social. Se ha generado una alarma social respecto al clima y creemos que si no adoptamos todas estas medidas que imponen estos foros, obviamente el fin del planeta Tierra está a la vuelta de la esquina. Con respecto a cómo puede afectar el tema del clima, está lo que ha comentado Benito en su exposición, lo que son las energías. La energía que está haciendo que sea insostenible la producción de muchos productos y ya no solamente a nivel comercial, como pueden ser vehículos o cualquier tipo de producto de consumo, sino incluso la propia alimentación. ¿Qué es lo que está pasando? Pues todos esos productos, ya pasó hace años con el textil, con el calzado, donde se fabrica prácticamente todo. Si cogemos nuestra ropa, todo lo que hemos puesto, todo lo que llevamos en el reloj, todo viene de China. Viene de los países donde no han firmado precisamente la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque lo que pretende a través de esta alarma social del clima, imponiendo estas energías renovables, como ha comentado Benito, que se encarezca tanto el producto que traslade la producción de esa economía a otros países y así empobrecer a los países que han firmado esta agenda. También insta a los países a legislar sobre la eutanasia, la ley trans que enseña en los colegios, la ideología de género, en definitiva la destrucción de lo que es la familia tradicional. Sobre la ley del cambio climático, quiero recordar también a Benito que, como él bien ha dicho, llegaron a firmar en el 2015, el Gobierno de España firmó la Agenda 2030, el Partido Popular también, y sobre la ley del cambio climático fueron también todos los grupos, excepto vos, los que firmaron que está prohibido que España pueda buscar cualquier tipo de recurso que tengamos o incluso explotarlo. Él ha comentado sobre el petróleo, ha comentado sobre el uranio, incluso el gas, que tenemos gas para 70 años. La Agenda 2030 intentan imponernos también una forma de consumo y para que sea sostenible lo que intenta es perseguir también nuestras formas de vida en la ganadería, la agricultura extensiva. Sin embargo, son ellos los que tienen la Agenda 2030, los que la imponen, los que tienen estas macrogranjas en otros países que no están dentro de la firma de la Agenda 2030 y los que no están imponiendo también, por ejemplo, lo que es la comercialización de esa carne vegetal. Realmente, Bill Gates, que es uno de los que llevan a cabo el promover esta Agenda 2030, tiene intereses económicos y por eso la persecución actualmente a la ganadería extensiva o intensiva, como ellos dicen, pues total. Especialmente en España lo estamos viviendo. Aquí en la provincia de Jaén hablaba con un empresario que lleva todo lo que es la alimentación de la ganadería a nivel nacional y en la provincia de Jaén la ganadería se ha perdido aproximadamente un 80% de la producción ganadera de todo tipo, tanto de cabra, de vaca, de oveja, de todo. En definitiva, esta Agenda 2030 lo que pretende es establecer un nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial donde estos poderosos serán los que dictaminan cómo hay que vivir y de qué manera tenemos que vivir. Y estos objetivos de desarrollo sostenible es la forma de inculcar y de adoctrinar a nuestros hijos, ya no tan pequeños, sino cualquier persona con cierta edad, saben realmente y tienen conciencia de lo que es el clima, mezclando lo que es la contaminación con lo que es la subida de temperatura y aportando datos científicos sesgados y excluyendo al científico que contradice todo lo que se está diciendo sobre la evolución del cambio climático. Cambio climático siempre ha habido, Santiago Abascal lo ha dicho en el Congreso, nunca nos hemos negado al cambio climático, no somos negacionistas del cambio climático. Ayer oí una noticia, ayer o antes de ayer, de que se habían encontrado el esqueleto de una tortuga marina en los Pirineos, con una envergadura de 5 metros y unos 2.000 kilos de peso. Eso nos indica que realmente en aquellos años el mar cubría los Pirineos y en aquel momento no había ni coche, ni había fábrica, ni había nada. O sea, los cambios climáticos son
ciclos que tiene la propia tierra, la naturaleza, y si hay algún negacionista, precisamente son quienes nos acusan a nosotros negacionistas. Son ellos los negacionistas del cambio climático producido por la propia naturaleza, bien por la explosión de volcanes, el último volcán que está en Asia, donde ha influido en la emisión de CO2 y ha subido la temperatura a 1,5 grados en el mar, y sin embargo tienen que buscar la noticia. Muy pocos saben de lo que ha pasado con ese volcán. Más importante que la explosión más importante bajo el agua que se ha producido en este último siglo. Y para ir terminando y ya abrir un turno de debate con ustedes, bueno, pues sí tengo que decirle que la Agenda 2030 es el mal de todos los males que estamos sufriendo en España y en todos los países. Que esto es una concepción de forma de vida que intenta acabar con nuestra forma de vida, nuestra costumbre, y lo que pretenden es implantar un gobierno mundial bajo los que estaremos todos sometidos a la hora de llevar una forma de vida, a la hora de comprar, de comer, de cómo comportarnos. De igual manera que España ha perdido gran parte de su soberanía al entrar en Europa y ya prácticamente todas las leyes se dictan desde Bruselas o desde Estrasburgo, la Agenda 2030 lo que pretende es que estas leyes, esta forma de vida venga impuesta directamente por estos multimillonarios, estos magnates que forman el Foro Económico Mundial y que son los responsables de todos los males que estamos teniendo de nuestra economía en Europa, de la energía, del coste de los alimentos, de la invasión, yo le llamo invasión de esos alimentos de terceros países que compiten en desigualdad con la trazabilidad, con los costes de producción, con el aceite de oliva, etcétera, etcétera. El problema de las brujeras que tenemos aquí en Jaén, donde el coste pues, prácticamente hace inasumible sigue con la producción, y la suerte que hemos tenido que este año hemos tenido menos producción de olivo de aceitunas, si no, obviamente sería insostenible esta campaña. Y nada más, no lo entretengo más. Quiero que sepan que quien lleve el pin de la Agenda 2030 y quien defienda la Agenda 2030, la mayoría de ellos, créanme, que no saben ni siquiera lo que están defendiendo, ni conocen lo que están defendiendo. Se limitan a hacer referencia a esto que le he comentado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que todos estamos de acuerdo en acabar con el hambre, la pobreza, la paz, el clima, el cuidado de la tierra, todos estamos de acuerdo, pero que realmente lo que encierra es algo mucho más grande, que es un cambio de sistema a nivel mundial. Gracias. Muy bien, abrimos entonces ahora el turno del coloquio y vamos a ir, como venimos habitualmente haciendo, levantando la mano. Tendremos una primera intervención de ojalá máximo 1 minuto para poder facilitar que haya más intervenciones y tendrán derecho a una réplica. ¿Cómo no? Buenas noches. Yo tengo 2 preguntas, una para cada diputado. Empezamos por la exposición, por el orden de exposición. ¿De qué forma se puede cambiar la legislación? Porque lo que habla de tierras raras, hemos tenido un ejemplo muy sangrante en España, y que tenemos uno de los yacimientos de litio más importantes de Europa, situado en Cáceres, el cual no se ha echado para adelante porque desde el ayuntamiento en pleno no se ha dado licencia de apertura de un negocio por parte de quien lo ha unido. ¿De qué forma se podría cambiar la legislación para que una empresa o un yacimiento con tantísima potencia que haría fuerte a un país no lo pueda parar un ayuntamiento? Pues por lo que hemos dicho antes, Gerardo, hemos perdido la soberanía energética. Ahora manda París en ese acuerdo de París de 2017, en el que se le está indicando a los países miembros que firmaron ese acuerdo que no haya explotaciones en su territorio. Y lo de siempre, la finalidad es trasladar el protagonismo, trasladar la economía que genera todo este tipo de materiales a otros países que están en vías de desarrollo, sobre todo buscando unos intereses espurios, diría yo, ¿no? Algo es difícil de entender, que mientras que estamos pasando calamidades y lo vamos a ver ahora hablando no solo de tierras raras, sino ahora empieza el frío. La pobreza energética es más que importante, y mucha gente, y lo escucharemos a final de año, morirá de frío como en otros años ha pasado. Por lo tanto, cambiar la legislación,
Pues lo que hace falta es un gobierno valiente que le diga stop, que diga hasta aquí hemos llegado, Bruselas, París, Kioto, no va a ser los que manden en nuestra soberanía. Y también nos tacharán ahora que somos antieuropeístas, que no, se puede ser miembro de la Unión Europea manteniendo nuestra soberanía nacional, ¿no? Y mientras que eso no ocurra, pues vamos a seguir y cada vez va a ser a peor, como ha dicho José. Esto de la Agenda 2030, que hace que no podamos ni siquiera extraer nuestros minerales, ni el gas, ni el petróleo, ni nada de lo que ya poseemos, va a hacer de Europa, y hablo de Europa, no solo de España, pues un terreno yelmo. Antes de la pregunta de Alcalá, me gustaría hacer también una reflexión. Y que yo creo que en España hemos llegado a denunciarnos mutuamente tantas veces que ya no podemos tomar responsabilidades. Los políticos no pueden tomar responsabilidades. Un ejemplo absurdo. Yacimiento, una cantera, un campo de golf. Cualquier cosa que genere un beneficio, en cuanto se presenta en un ayuntamiento, no hay político que le dé al botón que sí, porque sabe que en cuanto le dé al botón que sí, lo van a denunciar. O sea, ya nos denunciamos absolutamente para todo. Entonces, ¿qué hace el político que en teoría debería de tomar responsabilidades? No tomarla. No tomarla. Porque dice como aquel. Pues entonces no se le paga el sueldo. Ahí, eso es lo que debería ser. ¿No? Exacto. Entonces, mi pregunta para Alcalá es, hemos visto una Agenda 2030 y una Agenda España que yo la he entendido a nivel mundial. Pero, ¿qué ventaja tiene o qué estudia la Agenda 2030? ¿Qué desventaja hace la Agenda 2030 en la provincia de Jaén? ¿Y qué soluciones tendría la Agenda España para las provincias de Jaén? Bueno, pues la Agenda 2030 lo que impone es, por ejemplo, aquí dentro de nuestra industria, que es el sector servicio, que es lo que mantiene principalmente la economía de Jaén, el sector servicio y el olivar, pues lo que, como ha comentado Benito, el hecho de que tengan unos costes de energía muy superiores a los que podemos tener utilizando energía nuclear o otro tipo de energía que tenemos nosotros, supone que sea inviable que los productos que producimos aquí en Jaén, como es el aceite de oliva, sea competitivo con los productos que nos vienen del aceite de oliva de otros países donde no están llevando a cabo a rajatabla como estamos haciendo aquí en España con la Agenda 2030. Por lo tanto, un agricultor se encuentra que para producir un litro de aceite de oliva, no sé a qué coste está ahora mismo, pero supongamos que sea 2 euros, sabe que en Marruecos lo tienen esa misma producción sin la trazabilidad, tanto a nivel del cuidado de la tierra, de los químicos que se le pueda aplicar al olivar, pero incluso la propia energía en la producción del aceite de oliva es muy inferior a la que tenemos en España. ¿Y cómo afecta a Jaén? Pues muy sencillo, que realmente no somos competitivos. Y cuando no somos competitivos y vivamos en una sociedad empobrecida, la persona que vaya a comprar una botella de aceite de oliva y ponga que de Jaén y valga 6 euros la botella y la de Marruecos valga 2 euros, pues obviamente para llegar al final de mes va a tener que comprar la de Marruecos. Me afecta directamente. Pero igual digo esto como cualquier tipo de producto que vayamos a utilizar. Incluso el sector servicio, pues será mucho más barato coger, bueno, de hecho ya está empezando a ser mucho más barato irse de vacaciones a cualquier otro país y estar una semana que estar aquí en Jaén durante una semana recorriendo Úbeda, Baeza, Cazorla, será mucho más barato cogerse de ese otro país. ¿Por qué? Porque obviamente los costes de los hoteles, los costes del sector servicio, debido al coste de la energía y otros productos que tenemos que exportar, pues lo hace insostenible. Por lo tanto, la Agenda de España, que aboga por nuestra soberanía energética y aboga por dar prioridad a nuestros productos, competiría frente a esos terceros países que de forma ilegal introduce esos productos aquí en España y daría mucho más vida y daría mucho más trabajo a la provincia de Jaén. Pero si me lo permite, José, yo apuntaría además un asunto importantísimo, que Marruecos, el aceite que produce la mano de obra está en estado de semiesclavitud. Quiere decir que la hipocresía de todos estos es terrible. Allí están trabajando pues, por falta del látigo nada más. Claro, cuando llega el aceite en la costa de producción, pues es lo que es. Hay Pedro y David después, o David y Pedro. Bueno, muy buenas. Yo tengo otras 2 preguntas, una para cada diputado.
En primer lugar, para Benito, has hablado del tema de los recursos naturales que tenemos, explicando gas, petróleo y uranio, pero eso, la pregunta sería, ¿estamos explotando eso de alguna forma y se beneficia a alguien de ello, a algún país tercero, o directamente esos recursos no se explotan? No, prohibido. O sea, cuando se pide permiso para hacer, y Gerardo lo sabe perfectamente, una prospección, por ejemplo, para extracción posterior, las trabas administrativas suponen una cuesta tan elevada en la que nadie invertiría en esa prospección de gas, por ejemplo. Sabemos que tenemos gas un gas que ahora se disputa la zona de Mauritania con Canarias, pero no, está en aguas nacionales, en aguas españolas. Y sin embargo, sabiendo que tenemos allí muchísimo petróleo, que tenemos muchísimo gas, que tenemos uranio, no nos dejan explotarlo, obedeciendo a esto, porque entonces seríamos competitivos. España sería competitiva y eso es lo que no quieren, que seamos competitivos. Ahora hay que aupar a otros países que supuestamente no lo son, pero que son fácilmente para abrir vías de negocio, diría yo. ¿Sabes? Porque cuando se invierte en un sitio olvidándote de lo tuyo es por alguna razón económica, sin ninguna duda. Y bueno, la pregunta para José Alcaraz es, sobre la Agenda 2030, sabiendo la aceptación o el calado que ha tenido en toda la sociedad, ¿no? ¿Vos se opone completamente a todos los puntos o puede canalizar algún punto para desarrollarlo dentro de la agenda de España? No sé si me has explicado. Sí, te entiendo perfectamente. Te entiendo perfectamente. Vamos a ver, puntualizando lo que ha dicho también antes Benito, en el 2017 todos los partidos firmaron un acuerdo en el Congreso de los Diputados, ¿vale?, para no sacar ningún recurso de España. Nada. O sea, ya no solo que puedan poner trabas, sino que hay un acuerdo por parte del Poder Legislativo para no sacar absolutamente nada. Todo se va a llevar hacia la energía renovable. He hecho un repaso por el objetivo del desarrollo sostenible, que es cómo se impone la Agenda 2030, y bueno, creo que también en pantalla ha salido, y realmente creo que, como he dicho, la cara es muy amable la que tiene estos ODS. Fin de la pobreza, vamos a estar a favor del fin de la pobreza. Hambre cero, estamos a favor. Salud y bienestar, ¿quién no va a estar a favor de la salud y bienestar? Educación de calidad, igualdad, energía asequible. Este es el problema, que realmente estamos todos de acuerdo con estos 17 puntos. Y cuando nosotros nos oponemos en algunas de las medidas que se llevan a cabo en el Congreso, por ejemplo, cuando se presenta una PNL o un proyecto de ley de cara a alguna iniciativa y nos meten según el objetivo del desarrollo sostenible y tal, claro, te lo venden con el fin de la pobreza, vamos a hacer tal. Claro, realmente los fines coincidimos totalmente, vos coincidimos con todos los fines. Lo que pasa es que luego, por ejemplo, cuando hablamos de la igualdad, de género, aquí ellos no hablan de que tengamos un trato igualitario entre el hombre y la mujer, sino del empoderamiento de la mujer, de leyes que incluso ponen a la mujer muy por encima que por el hombre, el cambio de sexo, la transexualidad, el despojar a la persona incluso de sus sentimientos, de su género, de su sexo. Realmente lo que quiere es destruir la familia, es lo que busca cuando están hablando de esa igualdad. Entonces, claro que vos estás de acuerdo con esos 17 puntos de los ODS. Lo que no estamos de acuerdo es que eso es lo que encierra realmente, cuando habla de energía asequible, claro que estamos de acuerdo con la energía limpia y asequible, pero no estamos preparados para ello. Y algún día, pues a lo mejor las placas solares u otro tipo de energía, el hidrógeno verde, que se está trabajando mucho en ello, pues será factible. Y el futuro pues será que todos los vehículos y casi las casas todas funcionen con hidrógeno verde. Pero la tecnología no está preparada y España lo que está haciendo es ir muy por delante de todos los países de Europa. Es como si a mí me dicen ahora que tengo que correr un maratón. Pues no estoy preparado para correr un maratón. Tendré que empezar poco a poco, entrenando cada día, poco a poco, hasta que tenga la capacidad física para desarrollar el recorrido de un maratón.
Y en España lo que ha hecho es decir, oye, usted no tiene la preparación, pero usted tiene que correr el maratón energético. Ya, impuestos. Y eso es lo que nos está empobreciendo y está haciendo que sea insostenible esta situación. Bueno, sí es sostenible, estamos sosteniendo todos los trabajadores, los autónomos, toda la gente a base de empobrecerse y pasar necesidades. Claro que es sostenible. La energía es sostenible, claro que es sostenible, pero por todos los españoles que estamos sosteniendo a este gobierno y sosteniendo los impuestos que lleva dicha energía. Pedro y después Juan. ¿Puedo hacer un apunte después? Claro. Del aceite. Que el aceite en Túnez, en Libia y eso, que ha llegado incluso a estar más caro que en España. El kilo de aceite hace 2 o 3 años se vendía más caro en Argelia, en Túnez, en Marruecos, más caro que aquí en Libia. Pues otra prueba más. ¿Por qué? Pues muy sencillo. ¿Quién ha plantado los olivos de Marruecos? Españoles. Que eso es lo otro. En fin, sobre eso tendríamos, a lo mejor hacemos otro coloquio un día para hablar exclusivamente del aceite de oliva. Ya. Como los dueños son quien son, franceses. Ya, pues eso, exactamente. El negocio es pues, 2 euros por kilo de aceite. Ya, pues eso. Y no le den más vuelta. Pues esa es la Agenda 2030. Igual que está hablando de un sector muy específico a nivel nacional y con unos poderosos que están sembrando en otros países, pues la Agenda 2030 es a lo grande, o sea, mucho más poderosos a nivel mundial, son los que tienen las grandes industrias, son los grandes magnates, que lo que quieren precisamente es el control tanto de la forma de vida, la alimentación, todo, absolutamente todo. ¿Y ahora quién le va a comprar a eso los productos? Ya buscarán mercado, no se preocupe. No, yo no. Yo tampoco. No porque no quiera, sino porque no puedo pagarlo. No, eso es... Nos enseñarán a vivir con otro tipo de aceite, Sí, aceite sí. de gusano o cualquier cosa de esa. Sí. No le queda mano duda. Han quitado las azucareras que habían en Linares, en Jerez, en todos los sitios, en el Carpio, y ahora, ¿a cuánto vale la azúcar? Pero como el azúcar es otro de los alimentos que quieren quitar de la dieta pues nada, no pasa nada. Edulcorante y apagárselo a un laboratorio. Ya. Gracias, Pedro. Sí, yo tenía una pregunta para el diputado Alcaraz. Se habla de la imposición de la Agenda 2030 a través del auto, que no es más que el grupo de señor Soros y sus amigos. Se habla de competencia de con otros países, de referencia de competitividad, de capacidad económica, de no explotación de los recursos que tenemos aquí. ¿En qué beneficia esto al señor Sánchez? Porque directamente de la política socialista al señor Sánchez. ¿En qué beneficia a ese gobierno? Sánchez, pues si Sánchez cuando realmente va a estar beneficiado y va a sacar partido a todo lo que está haciendo es cuando deje de ser presidente del gobierno. Cuando deje de ser presidente del gobierno, obviamente como ha sido el que ha liderado la imposición de la Agenda 2030 en Europa, pues tendrá un puesto de honor en cualquier multinacional de estas que forman parte del proyecto de la Agenda 2030. ¿O por qué cree que le ha dado los 135 millones de euros a la fundación de Bill Gates? Le ha dado 135 millones de euros de nosotros precisamente para que su fundación trabaje y dice, no, es que para luchar contra las enfermedades y demás, ya. Y en España, habéis opuesto a que se financie un medicamento contra el cáncer porque estáis comentando que es muy caro. O me he tirado junto al equipo de Sanidad del Congreso de Diputados de Vox, nos hemos tirado casi 3 años para conseguir que un fármaco que es eficaz y es el mejor fármaco para la fibrosis quística se pueda dar aquí en España. Nos ha costado 3 años de trabajo luchando desde la Comisión de Sanidad. Entonces, claro que Sánchez tendrá un lugar privilegiado y ganará, pues como está Felipe González. Y si me lo permite, añado otra cosita más, hablando de energía. Y ha facturado 22.000 millones de euros repercutido en el recibo de todos nosotros. 22.000 millones de euros el pasado año en impuestos. O sea que gana pasta gracias a esto. Ahora el Pedro de mi izquierda. Yo quería hacerte 2 preguntas, José. La primera era la globalización, ¿cómo se encuadra dentro de la Agenda 2030? Oh. Y, bueno,
debate, porque estáis aquí hablando y claro, estamos hablando de la realidad general del mundo. Y luego la segunda, ¿cuándo vamos a ir a manifestarnos a Alemania, José? Bueno, la globalización. Una cosa es el globalismo y otra es la globalización. La globalización es buena porque es lo que hace que podamos estar interconectados con los demás países, podamos comprar productos de otros países, intercambiar nuestros productos, lo que producimos aquí en España con lo que necesitamos de otros países. Eso funciona y está bien. El globalismo es otra cosa. El globalismo es la imposición de una forma de pensar, de sentir. Es destruir realmente la esencia de las personas, de la familia. ¿Para qué? Para que finalmente no tengamos ese arraigo hacia nuestra nación, sino que seamos, como ellos dicen, ciudadanos del mundo. Cuando dicen ciudadanos del mundo, cuando tú no tienes arraigo a tu nación, tú ya no quieres a tu patria, realmente estás despojado de todo y estás a merced de lo que impongan esos poderes. Esa es la diferencia. De manifestarnos al demonio, ese tema ya lo he tocado, pero no puedo hablarlo aquí. No puedo hablarlo de momento. Nosotros fuimos los primeros globalizadores, cuando, en América. O sea que ese es el concepto que no debemos olvidar. María. Yo quería, bueno, Que el libro lo tenías que leer. Gracias. Yo quería hacer una pregunta así en general a los dos, me podéis contestar, ¿no? O lo que queráis. Yo lo que veo es que, y voy a hacer un poco de diálogo del diálogo, voy a hacer una crítica. Yo esto lo veo muy claro, ¿vale? Pero, y los que estamos aquí creo que lo vemos muy claro. Sin embargo, me da la sensación de que no sabemos vender nuestra realidad. Es decir, somos unos pocos los que lo vemos claro y la gran mayoría no lo ve así. De hecho, bueno, pues fíjate, ahora todos los del PP llevan su PIB con la Agenda 2030 y aquí hablamos de una mayoría absolutísima. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal, entre comillas, como para que no sepamos explicar? Porque claro, cuando empezamos la élite globalista, no sé qué, la gente dice, esto es campeón. Desde luego. Es lo primero que dice. ¿Cuánta razón tiene? Entonces, no habría una manera de explicarlo, pues este punto nos afecta de esta manera, este punto de otra manera, no sé, para que la gente lo entendiera, porque lo que nos ven es eso, pirados del todo, diciendo que hay como si viniera Lucifer, que nos va a comer a todos. No sé si me... Sí, el fin del mundo está próximo. Efectivamente, Sí. efectivamente. Cuando de hecho, hombre, el cambio climático, como bien habéis dicho, la Tierra reacciona. lleva millones de años cambiando de clima y especies se han extinguido, han surgido otras nuevas y evidentemente la especie humana también desaparecerá en su momento, salvo que creemos naves espaciales que nos lleven a otras tierras y en todo otro mundo, y entonces, pero el ciclo de la Tierra va a ser ese. Y surgirá otra especie que, bueno, no sabemos cómo será. ¿Hay comprobadas cuántas glaciaciones? No sé cuánta glaciación de especies ya ha surgido, la tenemos en el Congreso. No quiero decir el nombre por si me echa... A que haya un cambio climático. Espero que no salga una hembra y se... ¿Cómo lo podemos hacer para que realmente la gente entienda lo que la realidad? No sé, que creo que a lo mejor estamos transmitiendo mal el mensaje. Bueno, yo creo que el problema es la capacidad que tenemos para poder trasladar ese mensaje. Luchar contra todo el imperio mediático que tiene de todas las televisiones, o sea, son todas las televisiones, todas las empresas, todas las radios, los periódicos. Realmente es que no tenemos medios realmente. Esta conferencia pues ayuda un poquito y estoy seguro que a lo mejor la mayoría de ustedes sabía lo que es lo de la Agenda 2030. A lo mejor podría aportar algún dato que enriquece lo que es el origen de la Agenda 2030 y de dónde viene. Sí le puedo asegurar que la mayoría de los que llevan ese PIN no tienen ni la mitad de la información que hemos puesto aquí.
me señala a mí. No, que yo en el PIT de la Agenda 2030 no tengo ni la mitad de la información que pone aquí. Y la verdad es que es muy difícil de llegar. Entonces tenemos que hacer, pues bueno, como se hacía, como decía la Lila, ir predicando de uno en uno, de puerta en puerta, de casa en casa, y toda esta información que habéis adquirido aquí, estáis adquiriendo, que hemos aportado, tanto Benito como yo, pues que eso en las reuniones familiares, con los amigos, con los hijos, con todo el entorno, pues de alguna manera trasladarlo, pero con información precisa. Y cuando se da esa información, pues de alguna manera ya se desaparece esa conspiración que parece que estamos vendiendo, una conspiración de ámbito a nivel mundial, y que estamos aquí, somos los conspiranoicos, y que Soros que está detrás de todo. No, de todo no está, de casi todo, pero sí, efectivamente sí que está Soros, y sí que está Bill Gates, y sí que están las grandes multinacionales, y sí que están todos. Y por eso he querido poner este tipo de esquema con estos gráficos para que veáis un poco cómo funciona la estructura y por qué y cómo se va a implementar la Agenda 2030. Pero lo tenemos muy difícil. Algunas cosas nos la facilitan, y ya termino, porque, por ejemplo, cuando empiezan a afectarnos al bolsillo con el tema de la electricidad, pues ya empezamos a plantearnos, oye, pues a lo mejor no tienen razón, porque ya nos cuesta el dinero. Con el tema de la educación, con lo que estamos viendo, pues ya nos lo estamos planteando también. Y en fin, ya vamos cuestionando algunas cosas, porque eso es lo bueno que quizá que ha hecho, lo bueno y lo malo que está haciendo este gobierno socialcomunista. El ser los primeros en implantar esta Agenda 2030 está haciendo que los españoles empecemos a conocer mucho antes que otros, muchos europeos, realmente la finalidad de este proyecto y cómo nos afecta a todos. Porque el tema del gas, por ejemplo, ya no me extiendo mucho más. El tema del gas, los primeros que acabaron con las nucleares fueron Alemania. Alemania acabaron con las nucleares, pero porque todas las ONG que había en Alemania, que eran del movimiento verde, pues decían que aquello era muy peligroso y tal. Bueno, con el tiempo se ha descubierto, y ustedes lo sabrán, que realmente toda esa ONG que finalmente consiguió que Merkel quitaran todas estas centrales nucleares y fueran sustituidas por energías renovables, que es imposible por el consumo que tiene actualmente Alemania, con el doble de habitantes que España, pues lo que han descubierto ahora es que estaba financiado por Gazprom, por los empresarios rusos, que son los que mantienen a esta ONG para generar esa alarma climática o esa alarma nuclear, y de esa manera influir en los gobiernos. Pero vosotros sabéis que aquellos países que están aplicando las políticas que nosotros queremos que se apliquen en España, como Hungría, por ejemplo, está siendo marginada por la Unión Europea. ¿Os dais cuenta? O sea, si te rebelas contra la élite, pues te ponen sanciones, y algunas inasumibles. O sea, fíjate hasta dónde puede llegar este asunto. Yo quería decir una voz de esperanza. Nos ha mencionado lo que ha pasado en Castilla y León recientemente, que se ha conseguido paralizar en el Bierzo una central térmica, ¿no? Paralizar. Y mi reflexión sobre eso, que hay esperanza, ¿no? Y decía Pedro de que más cerca de Lemones está Carbonera, en Almería, que recientemente quieren demoler esa central térmica. Sí. En ello están, en demoler todo aquello que supuestamente contamina y está en contra del Pacto de París. Eso es lo que quieren hacer. ¿Pararlo? Pues no sé cómo. Ya lo he dicho antes, como no haya un gobierno valiente que sea capaz de hacerle frente, probablemente nos pasaría lo mismo que a Hungría, que nos quedaríamos fuera, apartados en cuestiones de lo que la Unión Europea ofrece al resto de los países miembros. Así que esto es un asunto complicado. Bueno, mira, me gustaría saber que, aparte de Vox en España, internacionalmente, ¿quién más se opone a esta agenda? Bueno, ¿estamos solo en la lucha? ¿Hay apoyos? ¿Y cuál es la estrategia que se está siguiendo? Porque claro, decir no a esto, a cosas que nos venden como valores muy altos en espíritu, claro, te deja mal. Pero a lo mejor no habría que decir no a qué, sino preguntar cómo vamos a hacer eso. Porque si a mí me dicen comer vegetales todo el mundo, yo simplemente preguntaría, vale, ¿cómo? ¿En huertos ecológicos? ¿O tendremos que hacer macrogranjas? ¿Y eso cómo se hacen los macrocultivos?
Habrá que abonarlo, habrá que aprobar, Entonces, me gustaría saber qué apoyo y qué estrategia internacional hay. Cualquiera de los dos. Bueno, apoyo, como bien ha comentado Benito, ahí está Polonia, ahí está Hungría, ahí está Italia ahora con Meloni, que también está totalmente en contra de Austria. Y bueno, y precisamente la política internacional que está haciendo Vox, cuando vemos a Santiago Abascal o cuando vemos a Busadez por muchísimos otros países, con la Fundación Disenso, y van trabajando con los contactos. Brasil, que ahora en este caso pues bueno, ha perdido de momento Bolsonaro. De esa manera pues vamos unificando muchos países que ya están en la misma línea, pero se irán sumando cada vez más países, porque realmente, como he dicho, esos países cuando empiecen a sufrir realmente lo que es la imposición de la Agenda 2030, el sentido común hará que la gente empiece a apoyar otras alternativas políticas. ¿Y quién más nos apoya? Bueno, tenemos a Rusia, tenemos China, no es que no la apoyen, sino que ellos no han entrado a la Agenda 2030, tenemos a India, no han entrado ni van a entrar nunca jamás. Jamás van a entrar en la Agenda 2030. Y al final son países son potencias que finalmente implantarán una forma de producir y que quiero confiar y quiero tener esperanza que finalmente este proyecto no avance a nivel mundial, aunque de momento lo estamos sufriendo y creo que unos cuantos años nos queda, a no ser que aquí en España consigamos realmente el apoyo de los ciudadanos y que Vox tenga la suficiente fuerza para imponer en el Congreso y derogar todas las leyes ideológicas, climáticas y absurdas que se han aprobado. María. Sí, mira, yo quería, si llegara el momento en el que se produjera ese acontecimiento planetario, en el que Vox tuviera la suficiente fuerza como para poder en un momento dado, que espero que sea pronto, que no es por falta de intentarlo, pero que estamos aquí, ¿hasta qué punto el haber firmado ese acuerdo de la Agenda 2030 obliga a, no sé, como cuando alguien firma un contrato, ¿no? Aunque cambie la persona, ¿hasta qué punto en la firma de ese contrato, entre comillas, os nos obligaría a seguir con ello, o por el contrario se puede escindir de alguna manera? O podemos decir, pues ahora que somos nosotros, pues decimos que no y se ha acabado. No sé si me explico. Sí, pero antes lo he respondido igual. Hungría ha hecho eso y fíjate, Polonia lo está haciendo y también está siendo marginada por la Unión Europea. Sí. Prácticamente 109. Sí, en Europa quedó... De menos 8 países, todos los países del mundo lo han firmado. Todo. Bueno, mira, llegó Trump y rescindió el acuerdo con la OMS. Lo que pasa es que es Trump. Lo que pasa es que entra ahora y han vuelto a firmar el acuerdo con la OMS, que son los organismos de la Agenda 2030. Sí, Biden lo hizo recientemente. Entonces, sí, que se puede, pero obviamente tendrá consecuencias con respecto a Europa. Pero bueno, en la medida que somos cada vez más países en Europa que nos estamos rebelando contra esta imposición, quizás Europa se lo tenga que pensar, porque ya Italia, en un futuro España, Hungría, Austria, y en otros países como Suecia, donde ya está habiendo cambios políticos muy importantes. Quizás sean ellos los que se lo tienen que plantear ya y sea la propia Unión Europea la que tenga que de alguna manera cambiar esa imposición que está exigiendo en este momento. Carlos de Alcaldete, acá en esta segunda fila. A ver, tengo una pregunta para Benito. Nosotros, nuestros recursos aquí en España, los tenemos, que ahora mismo no se exploten, pero siempre van a estar ahí. Por ejemplo, tenemos gas para 70 años. Ahora mismo no lo explotamos, pero eso puede ser un tesoro para nuestros nietos. Tanto nos perjudica ahora que no se explote, pues tampoco tenemos unos recursos que son para mucho tiempo. Son unos recursos que son muy limitados que tiene España. Entonces, ¿también nos viene tan mal que no se explote? ¿O a lo mejor nos están haciendo un bien en cara a nuestros hijos? Es que esa es mi pregunta. Jolín, buena pregunta. Es muy buena pregunta, pero es que la pobreza que está sufriendo ahora el país es ahora. Ten en cuenta que, claro, que es lo que queremos para nuestros hijos, que reciban todo lo que nosotros hemos heredado de nuestros abuelos y así sucesivamente, pero es que el momento es realmente peligroso para jolín, es que lo estamos viendo todo. 50 euros para qué te dan exactamente si te vas a Mercadona mañana a comprar. Ese es el ejemplo. Hablamos de estos recursos que están localizados. El Colegio de Geólogos
dicen que están localizados porque se han hecho prospecciones, porque se han interesado. Seguramente habrá muchísimos más recursos que no nos dejan explorar. Quiero decir que yo creo que el momento es cuando se necesita y ahora mismo España necesita utilizar esos recursos. Y luego pues veremos a ver lo que se hace. Y mientras tanto, que las tecnologías avancen. Si es que el tema es que nos quieren imponer, lo que ha dicho José, nos quieren imponer una transición energética sin estar preparados para ella. Darnos tiempo para adaptarnos, dar tiempo a los científicos que, por ejemplo, no somos capaces de almacenar energía. La que consumimos es directamente la que se va generando. Por lo tanto, tendremos que confiar en las tecnologías, que creen pues esas tecnologías suficientes para que se pueda almacenar y a lo mejor ya tenemos que ir pensando. Pero para eso necesitamos un tiempo de transición. No el tiempo que nos han dado, es que ha sido ya. Esto se firmó, la ley se firmó en este año, en el 2021, Jolín, y ya quieren llenar esto de molinos, ya que, jolín, así es imposible. Y sabemos que los molinos ni la energía solar es suficiente. Hay alternativa al gas, al petróleo, hay alternativa. Y cada vez, bueno, hace poco se han sacado nuevas placas solares de tubos, no sé si lo habéis conocido, y multiplica por no sé cuánta la capacidad de producción de energía. Pero el futuro somos el primer país del mundo en hidrógeno verde. O sea, los fondos que vienen de Europa, los Next Generation, se va a invertir casi todo en hidrógeno verde. Y eso va a cambiar nuestra forma de vida en todo. Y el hidrógeno verde es el futuro. El eléctrico no, para nada. O sea, no sirve para nada. Los coches eléctricos, yo que estoy en seguridad vial y me he reunido con toda la multinacional de fabricantes de coches y he tenido conversaciones con todo ello y, bueno, y créeme que la tecnología y el futuro es el hidrógeno. Pero necesitamos un tiempo hasta que se termine de desarrollar el hidrógeno. Ya, porque el hidrógeno hasta hace un año era muy volátil, era muy difícil de llevar. Ahora ya Porsche ha encontrado un aceite que se le mezcla y la misma gasolinera con los mismos surtidores se puede ya meter el hidrógeno. Y estamos hablando pues, en cuestión de un año que se ha avanzado muchísimo. Pero mientras se llega a eso, si tenemos recursos de 70 años, bueno, si es que el avance tecnológico va muchísimo más rápido. No vamos a necesitar agotar ni esos 70, ni 50, ni 30, ni 20 años. El cambio tecnológico en los próximos 5 o 10 años es brutal, brutal. Os voy a contar una anécdota, si me permite extenderlo un poquito más. Hace un año y medio aproximadamente, en la Comisión de Seguridad Vial, nos vinieron unos científicos españoles donde habían desarrollado un sistema de conducción donde conseguían accidente cero, máxima velocidad, ¿vale? Y el error de posicionamiento del coche sobre al sitio donde quiere ir y demás es de 0,5 milímetros. Nada, sin margen de error. Y es una tecnología española. Y vamos, es imposible que puedas tener un accidente. Es impresionante. Estuve viendo los ensayos y demás. Pero ¿sabes finalmente quién va a comprar la tecnología? Porque ha estado aquí. La legislación nuestra no lo permite. Sin embargo, fíjate en eso, la legislación, el cambio de la modificación de la ley de tráfico, lo único que hemos metido la adaptación a los coches autónomos, la única iniciativa que se ha metido en la nueva ley ha sido gracias a Vox. Y sin embargo, esa tecnología, ¿sabe quién la va a comprar al final? Se van a tener que ir a Taiwán o a Corea del Sur. Claro. Y dentro de unos años nos venderán ese tipo de tecnología donde cambiaremos nuestra forma de conducir, donde cogeremos el coche, me voy a Madrid, a tal calle, a tal sitio. Y puedo ir durmiendo, que no, vamos, es imposible. O sea, y sin embargo, esa tecnología al final, ¿dónde va? Pues va a otros países y tendremos que comprar nosotros. Es curioso que finalmente, como dice Benito, vamos avanzando en imponer unas tecnologías que no tenemos y sin embargo las que tenemos las rechazamos y hacemos que sean otros países las que exploten los recursos esos científicos que se han estudiado y han sacado a ese tipo de forma de conducción, ese tipo de vehículos, ha sido con los impuestos de todos nosotros, que hemos ido pagando para que ellos estudien. Pero el talento se va, desgraciadamente, de nuestro país. Bueno, no sé si habéis leído, hablando del hidrógeno verde, una empresa energética, que no voy a hacer apología de ella, va a invertir de 3.000 a 5.000 millones en Andalucía para que seamos pioneros en esa cuestión. Esa es una de las salidas, ¿cierto? Es el futuro. Sí, sí. Gerardo. Más que una pregunta, una reflexión, porque encima están pasando cosas que no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que son totalmente contraproducentes.
nos están vendiendo coches eléctricos y baterías. Y no nos están vendiendo que vamos a hacer con la batería dentro de 30 años. Nos están vendiendo que no haya minería en un país, pero sin embargo, el 80% de una batería el litio, ¿no? De litio. ¿Y de dónde lo sacamos? Es que es totalmente contradiciendo. Una No puede auténtica. hacer, pero tienes que consumir este producto. Son un auténtico embajadero. Sí, sí, sí. Y efectivamente, dentro de 30 años, no de 30 años, es que ya las baterías generan un problema de reciclaje. O sea, no se puede reciclar. No hay ahora mismo ni siquiera empresas. Bueno, hay alguna empresa que otra que se está ocupando, pero tenemos un problema, que si empiezan los coches a proliferar, esas baterías no sabemos qué vamos a hacer con ellas. Van a contaminar muchísimo. Pero es como lo de la poda, la quema de la poda, es algo semejante. Claro. Sobre la quema de la poda, voy a hacer un apunte porque el otro día en la conferencia que hicimos en Cazorla se comentó el tema de que habíamos conseguido desde el Congreso de los Diputados y también por iniciativa de Vox junto a otro grupo que finalmente hubiese una moratoria y se pudiera quemar el rastrojo, el ramón, etcétera. Curiosamente, a pesar de estar aprobado, ha ido al Senado y en el Senado tanto Esquerra Republicana de Cataluña y el PSOE han votado en contra. Por lo tanto, volvemos otra vez al origen y vuelven a prohibirnos la quema del ramón aquí en la provincia de Jaén. Gracias al Partido Socialista y a Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Y no podemos quemar entonces? No, pero es que es curioso que el Partido Socialista finalmente se sumó a que sí, se pudiera quemar en el Congreso, y va al Senado y en el Senado dicen que no. Pero eso será porque algún amigo de ellos tendrá la empresa que vende la... Segurísimo. Segurísimo. En parte también es bueno que se triture más que se queme, porque la estás dejando un marco de... La quema también produce cierto... Tiene muchísimo abono también, sí, muchísimo. En eso te lo puede decir. Con el tema de la sequía no se queda más humedad tener una capa de manto, de la verdad. Yo obviamente eso ya va a decir. No soy, aquí a lo mejor te podría decir que tenemos delante de ti, tenemos una persona que lleva fitosanitario y es un experto en ello, sí te podría decir, pero creo que no. ¿No? ¿Puedo contestar? ¿Cómo no? Ni figura. No, bueno, lo sé porque tenemos campo. Lo que dice Carlos tiene toda la razón del mundo. La trituración de la corta es buena porque genera un sustrato. Ese sustrato lo bueno que tiene es que en épocas como esta, que hay una rocía, esa rocía se convierte en agua y a la misma vez está regando naturalmente al mismo. El problema es que al agricultor no le está dando nadie una solución. Le están diciendo, haz esto, pero hazlo con tu inversión y con tu dinero. Al agricultor lo que le deberían de dar es una solución. Oye, no quemes y tritura, pero esa trituradora te la voy a subvencionar, te la voy a facilitar, pero las normas que se imponen aquí imponen normas bajo el coste... Cómprate un coche eléctrico, pero 50.000 euros. Y puedes llegar al centro de Madrid, y todo. Tú no. Ya soy tu amigo, ¿no? Aquí hay otra palabra pedida, el señor de la primera fila. Aquí, este señor. ¿Cómo no? Una pregunta para José. Cambiando un poco de tercio. ¿Por qué tanto interés en que vengan inmigrantes a España viendo tanto paro? Interés muy sencillo, porque todas estas multinacionales quieren abaratar la mano de obra, la producción. Los inmigrantes, mientras más oferta hay, pues obviamente en este sentido pues pueden bajar. Si no tuviésemos, vamos a ver, si para el hogar, por ejemplo, para la mujer que trabaja en el hogar ayudando, si realmente no hubiese ese tipo de oferta tan amplia, pues obviamente los sueldos de esas personas que trabajan en el hogar serían muchísimo más altos. Al haber una sobreoferta, pues los precios bajan, oferta-demanda. Y con eso pretenden realmente abaratar. Aparte de que ya derribar todos esos muros culturales, de creencia, de sentimiento hacia la patria, etcétera, etcétera, que todo eso contribuye realmente a la desafección del ciudadano con su patria, con su país, con sus raíces, y de esa manera pues le es mucho más fácil la imposición de esa Agenda 2030. Tú fíjate que no se hacen políticas de ayuda a la natalidad en este país, precisamente porque están otra hipocresía más, ¿no? No ayudamos a la familia
a que tengan hijos y sin embargo no los traemos de otros países. Fíjate, son fáciles, son dóciles. Por ahora. Fíjate, en Francia no son tan dóciles ni en Bélgica, ni aquí ya tampoco. Exacto. En fin. Vale, ¿alguna otra intervención? ¿No? ¿No dice nada más? Bueno, entonces vamos a cerrar aquí. Va a cerrar nuestro diputado Murillo. Yo les agradezco la asistencia y la participación en esta interesantísima, de verdad, charla y también posterior coloquio. Así que muchas gracias y cierra nuestro diputado. Bueno, cerrar, espero que cerremos hoy para abrir el próximo mes con otra charla coloquio que será, prometo, tan interesante como esta. Ya decidiremos entre José y yo cuál será el tema, pero será bastante interesante. Lo que tú decías, estas charlas coloquios son importantísimas porque no tenemos capacidad dentro de los medios que ya están atorados por quien todos sabemos para llevar nuestro mensaje. Entonces nosotros tenemos que recurrir como empezó Vox, básicamente, de puerta en puerta, ¿no? Y os agradecería que si habéis sacado alguna conclusión clara, que espero que sí, de este coloquio, seáis capaces de trasladarlo a vuestra familia, que lo defendáis con argumentos, no bajéis la cabeza nunca ante la imposición de toda esta gente. Así que yo invito a que el próximo coloquio, hoy hemos tenido un aforo aceptable, más que aceptable, el próximo a ver si podéis traer, porque yo creo que los que estáis aquí estáis todos convencidos de lo que decimos. Se trata de convencer a los que no están convencidos. Yo os pediría que la próxima vez os trajeseis un acompañante que no esté convencido de lo que vos persigue, ¿no? Que son los que realmente ahora nos interesan. A vosotros ya os tengo tenemos más que convencidos. Así que espero que en la próxima charla, si el presupuesto nos lo permite, porque ahora sabéis que nos vienen unas elecciones municipales en que todos los recursos van a ir destinados a ellas, ¿no? Y eso es tan importante, más importante que esto. Ahora vamos a centrarnos en las municipales, que son importantísimas. Así que si la hay, os pido ese favor. Venid acompañados con vuestros amigos, vuestros familiares, vuestros hermanos, que habrá algunos hermanos que dirá que estará más será más rojillo que pues se lo trae uno y que no haya puente. Bueno, pero es que era la fecha, no se podía escoger otra. Agradeceros muchísimo la asistencia, espero que haya sido una tarde pues que hayamos disfrutado de un poco de la verdad, esa verdad que nos están ocultando todos y que solo nosotros somos capaces de levantar con dignidad la cara y decir que aquí estamos, que no nos van a parar, que no nos van a callar. Ya lo hemos visto en el Congreso y en el Parlamento de Andalucía, como cuando no les interesa nos callan, pero nos callan ese minuto. Así que muchísimas gracias por vuestra asistencia. Iván, sal corriendo y terminas disfrutando tu cumpleaños en casa, que tiene un viaje largo. Muchísimas gracias. Voy a decir la última palabra y la que van a echar. Son filetadas, ¿eh?